Cuando vives en una familia que toda su vida se ha dedicado a la veterinaria, te acostumbras a que la casa esté siempre llena de animales de todo tipo. Este era nuestro caso. Mi nombre es Camila y a pesar de los escalofriantes y aterradores hechos que voy a relatarles, nunca he perdido la pasión por ayudar a los animales, pues me viene de familia la vocación. Mi padre Juan Carlos es médico veterinario zootecnista, y se hace cargo de varias cuadras de caballos pura sangre. Mi madre María, por otro lado, tiene su propia clínica veterinaria a unas cuantas calles de nuestro hogar, que hace las veces de sala de recuperación y extensión del hospital. Actualmente tengo 19 años y también estoy por graduarme como veterinaria. Y mi hermana menor Anita va en segundo semestre de preparatoria, aunque lo que les contaré a continuación ocurrió cuando mi hermana y yo éramos muy pequeñas. Yo tendría alrededor de 8 años y mi hermanita unos 3 años. Junto con mis padres acabábamos de mudarnos a esta colonia, debido a lo tranquilo de la zona que sería propicio para la buena recuperación de los animales, pues es una unidad habitacional privada donde no hay mucho flujo vehicular, y nadie entra sin permiso de los residentes. Esto lo tiene muy claro la empresa de seguridad, que custodia la entrada, donde el jefe de seguridad era un señor que se llama Ramiro. Hasta la fecha continúa con nosotros. Es una persona muy amable y que tuvo mucho que ver en este siniestro relato. La ciudad, como en todos lados en época de lluvias, se vuelve un caos completo, y es especialmente en estas fechas cuando los lomitos sin hogar pasan más penurias y peligros, pues al estar mal alimentados y debido al mal clima, se entumen y en ocasiones la corriente de las aguas se los lleva y son tragados por el desasolve del canal principal, por lo que mis padres decidieron recorrer la colonia y meterlos en una bodega, que adecuaron como refugio para esas fechas. En esa época teníamos 2 perros, ambos eran criollos pero desde cachorros nos robaron el corazón, el Pinto y Lucas, aunque Lucas era el más pequeño pues pareciera cruza de varios caniches, pero era bastante escandaloso con los extraños, al grado de no permitir que ni personas ni otros perros se acercaran a nosotros. El caso es que todo iba muy bien con la idea de mis papás de refugiar a cuanto perro se les cruzaba en el camino, aunque curiosamente el segundo año de eso fue cuando sucedió lo que les cuento. Casi no hubo perros en el refugio, si acaso 2 o 3 máximo, además de que cosas muy extrañas comenzaron a suceder en la habitacional por esos días. Por ejemplo, una señora que era clienta frecuente de mis papás, criaba gallinas finas de exhibición de plumajes exóticos, y las vendía como mascotas a gente de dinero que gustaba de este tipo de aves. En una ocasión llegó temblando hasta la casa y preguntaba especialmente por mi padre, debido a que él, al dedicarse más a animales de campo, podría estar familiarizado con la fotografía del animal que se metió a su casa y se llevó a varias de sus gallinas, codornices y gallinas de Guinea, además de que mató a uno de sus pavos reales pero no se lo comió, simplemente lo dejó allí todo deshecho. Luego se escuchó una especie de bramido como si una vaca se estuviera ahogando y luego más tiros, insultos y como si alguien lanzara rocas y botellas a algo en la calle. Debido al temor cenamos y nos quedamos en el cuarto de mis papás a dormir. Mi mamá pensó que posiblemente era la gente del barrio tratando de linchar a un ladrón. Al llegar mi padre estaba agotado y medio frustrado, pues dijo que a pesar de buscar gran parte de la tarde y la noche, no pudo encontrar ningún perro para llevar al refugio. Era algo sumamente extraño, pues recordemos que cerca de nosotros está el municipio de Ecatepec, y que contaba en ese entonces con muchos baldíos todavía, los cuales estaban repletos de perritos callejeros en busca de algo que comer o donde refugiarse, por lo que mi padre decidió finalmente saciar su curiosidad. Y en nuestro paseo dominical se dirigió rumbo al municipio vecino, donde efectivamente había muchos perros en los baldíos, demasiados. Decidimos ir a un tianguis a comer y de vuelta a ver la manera de ayudar a esos peludos, por lo que compró un bulto de alimento y un garrafón de agua. Quizás tendrían hambre, pensó, y así era. Todos los perros se acercaron amigables y mansos a comer, todo estaba tranquilo y normal, pero luego los perros se pusieron en guardia y agresivos, no hacia nosotros, sino a un extraño perro muy feo, que se veía que le habían herido o lastimado. Aún así los perros le ladraban pero ninguno se atrevía a acercarse a ellos. Mi padre, al observarlo, notó que evidentemente el siniestro animal estaba bastante herido. Al verlo mi hermana y yo comenzamos a temblar de miedo. No me crean, pero ese perro tenía algo raro, maligno. No me dio confianza desde el primer momento en que lo vimos. Pobre amigo, dijo mi padre,
Tiene disparos y al parecer lo golpearon varias veces. Necesita atención, por lo que a pesar de nuestras protestas, mis papás limpiaron al animal y lo envolvieron en una sábana para acomodarlo en la charola de la camioneta, a modo que fuera cómodo. Como les dije, desde siempre hemos amado y atendido a cuanto animal se ha cruzado en nuestras vidas, sin excepciones. Pero ese perro tenía algo malo, tenebroso, aterrador, cuando lo cargaron para subirlo. Este gimió de dolor, pero una vez que lo recostaron, lamió las manos de mis padres como agradeciéndoles su ayuda. Y lo que más me puso los pelos de punta fue que en cuanto nos comenzamos a alejar de esos baldíos, todos los perros a los que alimentamos comenzaron a aullar de una manera desesperante, angustiosa. Mientras Anita y yo seguíamos recriminando a mi padre el haber decidido recoger a ese perro. Y luego mi padre hizo algo que nunca antes ni después le vi hacer. Frenó de golpe la camioneta y visiblemente molesto. Comenzó a decirnos que la razón del por qué recogió a ese animal era debido a que gente malvada se había ensañado con el pobre perro. Tiene varios disparos muy infectados. Al parecer lo golpearon y está visiblemente en shock. Está muy maltratado y requiere cuidados especiales. Es por eso que me lo llevo. Solamente la gente sin corazón podría abandonar a un ser indefenso que necesita ayuda y cuidados especiales. Y mi madre lo secundó diciendo que lo que a ese pobre perro le hacía falta era el afecto de una familia que lo quisiera. Cosa de la que más adelante mi madre se arrepentiría toda su vida. Debido a la gran cantidad de protestas por parte mía y los berrinches de Anita, mi padre decidió dejar al perro en el refugio. Estaría completamente solo, pues por alguna razón que mi padre desconocía en ese momento, los únicos 3 perros que habían quedado en el refugio comenzaron a correr y lloriquear de una manera inusual para un animal que no tiene nada que temer. Pero el caso fue que ni bien mi padre salió de las instalaciones, los perros le ganaron la puerta y huyeron perdiéndose entre las calles velozmente. Fue extraño, María. Te juro que pareciera que algo los había espantado. Pero no había nadie más que yo en el centro de atención. Al decirle a mi padre que quizás se debía a ese perro extraño, este me volvió a regañar y me reprochó que si trataba a ese pobre animal solamente por su aspecto. Guardé silencio un momento y luego le respondí que no era eso. Finalmente mi papá me ordenó terminantemente volver a mencionar a ese perro de manera despectiva otra vez. 2 noches después la lluvia torrencial volvió y con ella los ataques del merodeador nocturno. Tanto en la colonia, como en la habitacional. Esta vez le tocó a nuestro querido don Ramiro sufrir la pérdida de su gato. Ese señor adoraba a su gato, pues era quien lo acompañaba por las noches. Pero esta vez sí que pudo ver al perpetrador del ataque. Además de que había quedado registrado en las cámaras de seguridad, pero al ser parte de la investigación, no podían darle una copia inmediatamente, debía esperar cierto tiempo, hasta que la policía judicial terminara de asociar la grabación. Por lo que don Ramiro solamente atinó a decirnos que era una clase de perro espantoso, con las patas delanteras muy largas, pelo largo enmarañado, de color gris cenizo, y ojos de loco. Mi madre se llevó la mano a la barbilla como tratando de relacionar la información que estaba recibiendo con algo que ya sabía o que conocía pero que no recordaba al momento. Don Ramiro se retiró triste a su caseta. Sus compañeros les tocaba del otro lado del habitacional recibir vehículos de residentes. Mientras don Ramiro vigilaba la entrada peatonal y los monitores a escasos metros de nuestra casa, por lo que nos daba pena, pues sabíamos lo mucho que amaba a su gato y el ver que un animal siniestro y malévolo se lo arrebató casi de las manos fue un golpe muy duro para el señor. A pesar de ello siguió siendo muy gentil y amable. Una tarde al volver de la guardería de Anita, una vecina nos hizo favor de acompañarnos hasta casa. Tanto mamá como papá llegarían muy tarde del trabajo esa noche. Íbamos caminando por el andador cuando Anita se detuvo de golpe, no decía nada. Simplemente se quedó mirando fijamente al horizonte. Y luego comenzó a hacerse pis y a temblar mientras su cara se descomponía en pucheros típicos de los niños, cuando ven algo que les asusta, y la carita de mi hermana pequeña no la he de olvidar nunca, pues en verdad era de puro terror. Luego, las 3 escuchamos una espantosa voz de hombre que llamaba a mi hermanita por su nombre, diciéndole, Anita, Anita, ya te encontré, mientras una carcajada diabólica se dejaba escuchar por todo el lugar. Mi vecina lloraba. Al igual que nosotras, el susto no había sido para menos. Después vimos a nuestras espaldas a ese maldito perro espantoso,
que miraba a Anita con un rostro descompuesto. No era el de un perro, pues sus muecas eran demasiado expresivas, humanas, malvadas, y se estaba riendo con la mirada perdida, con ojos de loco como dijo el señor. Jalé de la mano a la vecina que cargaba a Ana mientras inconscientemente corríamos hacia el único adulto que supuse nos podía ayudar y ese era don Ramiro. Llegamos gritando y llorando como locas, al grado de que el viejo guardia sacó su escopeta preguntando qué nos había pasado. Tardamos mucho tiempo en reponernos del susto, hasta que finalmente el señor amable como siempre, nos dio a beber un poco de café y ya más relajadas le comentamos que ese animal nos perseguía, por lo que el jefe de seguridad se comunicó de inmediato con sus compañeros, que peinaron cada rincón del habitacional tratando de localizar a ese perro o lo que fuera, y echarlo de una vez por todas, pero su búsqueda fue infructuosa. Por más que barrieron la zona, nada hallaron. No quisimos movernos de la caseta hasta que mis padres llegaran por nosotros. Asimismo mi vecina, que debía tener unos 15 años, no se fue hasta que nos entregó en brazos de mi madre. Cabe mencionar que la pobre después del suceso se miraba enferma y muy mal, al grado que dejó de salir por mucho tiempo. Como sabía que mi padre no me creería acerca de lo sucedido, fue don Ramiro quien a grandes rasgos le dio a entender que algo malo había en ese perro que recogió. Que no se trataba de un animal normal y quizás aunque sonara una locura, ni siquiera se trataba de un animal. Pero mi padre simplemente asintió con la cabeza y nos llevó de vuelta a casa. Al llegar mi madre le cuestionó sobre el que había sucedido. Mi papá casi riendo le dijo que fantasías de viejos. Refiriéndose a lo que le dijo don Ramiro, María, dijo mi papá, don Ramiro ahora cree que ese pobre animal es un nahual. Mi mamá no rió. De hecho solamente se llevó la mano a la barbilla. Allí comprendí que ese gesto lo hacía cada vez que analizaba información, y trataba de relacionarla como algo que recordaba pero no sabía cómo hacerlo. Mientras tanto en mi cabeza daba vueltas lo sucedido. Finalmente intenté asimilar las cosas como un malentendido. Después de todo quizás solamente las cosas se sucedieron en cadena sin tener relación entre ellas. O quizás una bestia legendaria merodeaba la colonia y ahora acechaba a mi hermanita. No sabía qué pensar. El colmo de la desgracia se llegó en noviembre. Cabe mencionar que el año fue nefasto en cuestiones de clima y cuando no llovía, hacía un frío espantoso. Y fue precisamente una de esas tardes de frío que mi papá no fue a trabajar, y unos extraños gemidos se escucharon en la puerta de entrada. No lo podía creer. Era ese maldito animal que estaba a la puerta de nuestra casa. Ana se puso a llorar y yo comencé a protestar. Pero mi papá esta vez hizo algo que en mucho tiempo no le perdoné, me gritó, diciéndome que me dejara de estupideces y que ese pobre animal no se trataba de un fenómeno ni de un monstruo. Pero pareciera que ni Ana, ni Pinto, ni Lucas y mucho menos yo, le creíamos una palabra a mi padre. Después de todo, su racionalidad irónicamente no le permitía ver la verdad. Mientras mis perros se colocaron uno al lado de cada una, gruñendo y mostrando los colmillos, ante la arrogante y despreciativa mirada del otro perro que fingía esconderse detrás de mi padre. Mamá y él acordaron que adoptarían también al pobre animal como le llamaban, pero no lo dejarían dentro sino en el patio. No dije nada y me fui directamente a mi cuarto. Anita desde ese día no quiso dormir en su cuarto sola, por lo que le dije que no importaba, que podía dormir conmigo. Momento en que nos fuimos a acostar, ruidos extraños se escuchaban en el cuarto de Anita, pasos pesados, jadeos, suspiros y risas por lo bajo, mientras Pinto y Lucas no dormían. Simplemente se quedaban mirando a la puerta, en guardia sin hacer ruido ni moverse un centímetro de su lugar, como sabiendo que algo malo había detrás de la puerta. A la mañana siguiente encontramos huellas enormes de perro marcadas con lodo en el piso de la recámara de mi hermana, además de algunos mechones de pelo gris cenizo. Pero mi padre se empeñaba en su idea y más nos regañaba por creer tonterías de campesinos. Aunque mi madre comenzó a ceder y ponernos más atención en respuesta a que miraba a Lucas y Pinto, extremadamente estresados y de mal humor todo el día, la segunda noche no se escucharon ruidos dentro, sino fuera de la casa. No sé cuántas calles de distancia serían, pero no se escuchaba muy lejos. Una incontable cantidad de peleas de perros y gatos bastante intensas y luego silencio total, para después escuchar cerrarse el portón como si alguien acabase de llegar de la calle. Luego oímos jadeos como de algo que respiraba con mucha dificultad para luego escuchar como cuando los cerdos mastican. Evidentemente ese perro estaba comiendo algo que se trajo de la calle, porque
¿Quién sino él pudo haber entrado de la calle a esa hora de la madrugada y no entrar a la sala principal de la casa? Mi papá cesó de buscar las otras llaves, no entendíamos para qué las quería si tenía unas nuevas. Luego lo supimos, pues su terquedad se derivaba a su pensamiento científico más que a sus sentimientos, pues al ser uno de los mejores graduados de su generación, acostumbraba siempre tener la razón. A pesar de ser de provincia le resultaban chocantes las leyendas del folclore nacional. Y en una noche finalmente se desató el horror en mi hogar, llovía demasiado y el frío era insoportable adentro. Al grado que antes de darnos cuenta, mi padre ya tenía a ese maldito animal dentro de la casa. Este inmediatamente nos miró con unos ojos lascivos, hambrientos y con una malicia que solamente puede expresar la mirada humana, sin decir nada. Mi mamá encerró a nuestros perros en mi cuarto y nos dispusimos a cenar. De inicio el perro permaneció echado dándonos la espalda como si ni siquiera le importáramos. Al terminar de cenar Anita y yo subimos al baño y corrimos a encerrarnos en mi cuarto, donde los perros nuevamente se colocaron en guardia como gárgolas sin mover ni un pelo. Mientras mi madre subió a su cuarto un momento después y azotó la puerta. Esa noche se la pasaron discutiendo hasta entrada la madrugada respecto a deshacerse de ese perro. Las peleas entre dos doctores son raras, cuando uno usa la lógica y el otro las emociones. Casi siempre hay empate y los dos se quedan enojados por días, pero esa noche todo sería diferente. A las 3 de la mañana me despertaron pesados pasos subiendo la escalera, cuando me di cuenta. Pinto estaba a un lado de Ana que lo abrazaba fuertemente, mientras que Lucas estaba en mis pies gruñendo hacia la puerta en evidente posición de ataque. Maldita sea. Por alguna razón, quizás por el enojo o por la mala pasada de mi padre, olvidamos atrancar la puerta. Me paralicé de miedo, cuando escuché claramente la voz áspera y gruesa de un hombre murmurar del otro lado de la puerta mi nombre. Camila, abre la puerta, es inútil que se escondan, tarde o temprano tenía que pasar. Luego una risa por lo bajo, la misma risa espantosa que oímos en el andador, luego se giró la perilla. Pensé que no botaría el seguro, pero al parecer la rompió. Allí estaba ese maldito animal de pie como una persona sosteniendo en su mano una pieza de pan, comiendo como una persona. Lucas comenzó a ladrar de una manera agresiva mientras Pinto se colocaba delante de Anita, ambos gruñendo en modo defensivo pero listos para atacar. Cuando esa cosa estiró su mano para tocarme, Lucas lo mordió fuertemente. La bestia rugió y dijo furioso: «Maldito animal estúpido. ¿Crees que ese ridículo perro puede salvarte, mocosa?», dijo la alimaña del infierno dando un potente manotazo que mandó al pobre Lucas al otro lado del cuarto, ya a punto de agarrarme. Lucas se le lanzó al rostro mordiéndolo profundamente. Nuevamente el monstruo se enfureció y golpeó al perrito fuertemente, pero este no cedía ni un milímetro su defensa. Supongo que la bestia se cansó de jugar y adoptó una especie de forma cuadrúpeda, tal como lo describieron los testigos y la foto, como una hiena, con las patas delanteras más largas que las traseras. Mi hermanita y yo estábamos en shock. Ninguna podía emitir ni un suspiro debido al miedo, aunque llorábamos profusamente. No salía ni una sola palabra. Lucas atacó a la bestia, quien esta vez no le dio ni la más mínima oportunidad. Se trenzaron. Si bien es cierto que Luquitas le dio batalla, la enorme bestia lo tomó entre sus fauces y lo quebró, arrojándolo lejos agonizante y sangrando. Finalmente los gritos salieron de nuestras gargantas, y Pinto se trenzó con la criatura demostrando que a pesar de su naturaleza pacífica, pudo defendernos hasta que mi padre entró. Papá trataba de separarlos pero era inútil. Afortunadamente Pinto tenía preso del pescuezo al monstruo. Mamá entró y jaló a Pinto abrazándolo para que mi padre sometiera al monstruo, quien le dijo: «Lastimarás a quien prometiste cuidar y proteger, Juan Carlos, eso es ser hipócrita. ¿No dices que los nahuales no existen?», dijo la criatura mientras mi padre, ahora en shock, bajaba las manos, quedando a merced de ese ser infernal. La bestia se puso de pie nuevamente, e iba a atacar a mi papá cuando se escucharon 6 tiros y la bestia cayó. Afortunadamente la cosa olvidó cerrar las puertas, alertando a don Ramiro, que al oír el alboroto, pensando que sería un asalto, nunca se imaginó que finalmente podía acabar con el famoso merodeador nocturno. Desafortunadamente Lucas no pudo soportar la gravedad de sus heridas y murió en la mesa de la clínica. De todas maneras mi madre dijo que esa maldita cosa le había quebrado las costillas y la espina. Nada se podía hacer por él. Pinto presentaba heridas menores pero finalmente se recuperó.
Tardó mucho tiempo para que mi padre asimilara todo cuanto había presenciado, pero finalmente aceptó la existencia de los nahuales. Don Ramiro llamó a algunos policías que sabían acerca de este tipo de casos, y se hicieron cargo de los restos de esa cosa. Con el paso del tiempo la situación en casa mejoró y decidimos nunca dar un paso o tomar una decisión familiar sin el punto de vista de los demás. Y a pesar de esta aterradora experiencia y del miedo que hasta la fecha nos causa recordarlo, seguimos apasionadamente con nuestras carreras atendiendo a los animales en situación de calle y rescatamos algunos otros junto con una asociación, pero nunca vamos a olvidar que por causa de una buena obra, conocimos el terror de estar frente a un ser sobrenatural y que casi nos cuesta la vida. Muchas gracias por leernos.